Buenas tardes, nuestros queridos amigos que nos visitan este miércoles, Cumbres de Fe. Hoy es el 30 de marzo del año 2022. Este es el programa que ofrecemos todos los miércoles y titulamos Estudiando la Palabra. Queremos estudiar la Palabra de Dios porque hará toda la diferencia en nuestras vidas. Gracias por permitirnos de llegar a vuestras vidas con la instrucción de la Palabra de Dios. Muchísimas gracias, lo tomamos muy en serio. Es el propósito de todo esto. Nuestra dirección en Facebook es Iglesia Cristiana Cumbres de Fe y estamos en YouTube, 5 palabras, Cumbres de Fe, Pastor Tony. Aleluya, aleluya, oh aleluya. Esperamos que les bendiga esto. Va a ser un tema nuevo que me imagino que la mayoría de ustedes, la gran mayoría de ustedes nunca oyeron. Y sin embargo es la palabra de Dios. Así que va a ser un abrir de ojos. Y queremos animarlos que nos sigan. Va a requerir varios miércoles para que toquemos este tema. Síganos, escúchenlo una y otra vez para que entiendan mejor y tengan la Biblia al lado de ustedes. Les bendice esto, queremos pedirle de todo corazón. Por favor, compartan esto con nuestra hermosa gente hispana, que oigan la palabra de Dios. Hará una diferencia en sus vidas. Por favor, háganlo, porque el tiempo se está acabando. Muchísimas gracias. Oh Padre eterno, pedimos tu bendición sobre esta prédica esta tarde, porque la hacemos para ti y para tu reino. Bendícela, Padre. Eterno Espíritu Santo de Dios, abre nuestros oídos para que podamos oír y entender. Por favor, ten misericordia de tu siervo y úngelo por favor, para que él pueda traer buena comida a tu pueblo. Todo eso en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, en cuyo nombre nos reunimos aquí este miércoles en Cumbres de Fe y decimos amén y amén y amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Título de esta serie: el misterio de las lenguas. El misterio de las lenguas. Es muy triste notar que cuando el cristiano, especialmente el cristiano denominacional, cuando oye la palabra lengua se pone increíblemente nervioso, cierra los ojos, cierra los oídos, cierra todo y ahí ya no entra más nada. Y sin embargo es palabra de Dios. Yo oí de esto en Houston, Texas, en el año 1986. Yo tenía un fondo religioso de 12 años de educación religiosa en Buenos Aires, Argentina. Cuando yo empecé a oír de este mensaje, al comienzo no sabía qué pensar. Digo, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Yo nunca oí algo así. Pero mi primer pastor, John Osteen, el padre, me llevó a la palabra de Dios. Y una y otra vez yo leí la palabra de Dios. Y dije, Señor, tú lo has dicho. Tú has hablado a través de tu Espíritu, tiene que ser bueno. Y cambió mi vida para siempre, para siempre. Así que yo los animo, no se cierren, por favor, por favor. Comencemos diciendo algo que el Espíritu Santo dijo a través de uno de los profetas del Antiguo Testamento. Lo llamamos profetas menores, creo que son 12. No porque eran menores en estatura o menores en importancia, sino menores porque sus libros eran más cortos. Esa es la razón que los llamamos menores. Y uno de ellos se llamaba Oseas. Y el Espíritu Eterno de Dios a través de su profeta dijo estas palabras en Oseas capítulo 4, versículo 6. Esas palabras retumban en la historia de las iglesias, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Nosotros estamos bajo un Nuevo Testamento, en la sangre de Cristo Jesús, un nuevo pacto, ¿de acuerdo? Y Dios eterno dice, mi pueblo es destruido
por falta de conocimiento. Eso debería realmente tocarnos muy íntimamente. ¿Por qué corre peligro el pueblo de Dios de ser destruido? Mira la palabra fuerte que usa. Destruido. ¿Por qué? Porque no llegan a las iglesias, porque no viven una vida buena, etcétera, etcétera. No, por falta de conocimiento. Y hoy día podemos decir lo mismo. El cristiano que no tiene conocimiento de la palabra de Dios corre grave riesgo de ser destruido. Tú tienes un adversario, su nombre es Satanás. Mientras tú vivas, él es tu adversario. Si eres un cristiano creyente, él te perdió. Antes de ser un cristiano creyente, tú eres un súbdito del reino de las tinieblas. Jesús, nuestro amado Señor, le dice a un grupo de judíos en un momento, según el Evangelio de San Juan capítulo 8, creo que es versículo 44, a los judíos, que era gente extremadamente religiosa. No hay que ser religioso. No. Tú tienes que tener fe, no religión. Fe en Cristo Jesús. Y Jesús le dice, ustedes pertenecen a vuestro padre, el diablo. Eso fue el Hijo de Dios que se lo dijo. Tú tienes un adversario. Ten cuidado con Satanás. Él tiene todas las estrategias. Y esto te va gratis hoy día. La única forma que tú vas a derrotar a Satanás en tu vida si le citas la palabra de Dios referente a la condición y circunstancia en la cual tú te encuentras. Necesidad económica, necesidad de salud, necesidad de paz, necesidad de gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú puedes decir está escrito, tú vas a derrotar a Satanás. Si tú te presentas en contra de él en tu mente y tratas de discutir con él, la vas a perder. El misterio de las lenguas. Yo les pregunto, ¿han oído alguna vez la expresión hablar en otras lenguas? Cuando yo la oí en Houston en 1986, yo nunca había oído eso antes. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me tardé un buen tiempo para empezar a entrar en esas aguas. Porque como buen denominacional yo dije, no, eso yo, ¿quién sabe lo que es eso? Yo nunca oí de eso. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Aleluya. Yo no sé si han oído esa expresión. Hay demasiados cristianos denominacionales que cuando oyen esa expresión ya cierran todo. Bajan la cortina, cierran la puerta, la ventana, ya no quieren saber nada. Y Satanás se ríe de ellos. Esta serie de estudio bíblico hablará sobre este tema. Y si mantienen una mente y un corazón abiertos a la palabra de Dios, no la palabra del predicador, la palabra de Dios, crecerán espiritualmente y serán grandemente bendecidos. Grandemente bendecidos y crecerán espiritual. No seréis bebés, niños en Cristo Jesús, porque estarán ascendiendo a niveles que no conocían antes. Mi querido hermano, nuestro amado hermano Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, al sur de Grecia, una iglesia que él fundó, dice, yo les quiero hablar de cosas más espirituales, pero no puedo, porque ustedes son tan carnales. ¡Qué horror! Hace 2000 años Pablo le dijo eso a Corinto. Y se me hace que hoy día en la mayoría de las iglesias los predicadores que saben un poco de eso dicen, ¿qué les voy a decir? Ustedes todavía son carnales. Hay cosas mucho más elevadas. El hablar en otras lenguas es una de esas cosas. Es exclusivamente para la iglesia de Cristo Jesús. Nunca se olviden de eso. Crecer espiritualmente, caminar a un nivel, una superficie más alta de la que tenían antes. Serán bendecidos. Serán bendecidos. Dios los bendecirá.
Es triste comprobar que el hablar en otras lenguas sigue siendo un gran misterio en el mundo de la cristianidad y de sus diferentes iglesias. Hoy día yo me atrevería a decir, si van a 20 iglesias y mencionan eso, de las 20, por lo menos 19 dicen, nosotros no tenemos la menor idea de lo que usted está hablando. Y estoy hablando de los líderes, los pastores, etcétera, etcétera. Estoy hablando de ellos. Las ovejas pues no saben absolutamente nada. ¿Cómo van a saber algo si no les dice nada? Es un misterio. Y es un misterio bíblico. Escúcheme con atención. Estamos acostumbrados a la palabra misterio de novelas, de detectives, de misterio, una cosa y otra. ¿Quién mató? ¿Quién fue el asesino? ¿Quién hizo eso? Eso es el misterio humano. ¿Quién hizo esto y quién lo hizo? Pero hay un misterio que es bíblico. Pastor, ¿cuál es la diferencia? Cuando la Biblia habla de la palabra misterio, lo que quiere decir es lo siguiente. Tienes que aprender eso. Un misterio bíblico es una verdad que ha sido oculta y que Dios en su tiempo la revela a alguien. Eso es un misterio. Pablo entendió eso también. Dice el misterio que existió desde el comienzo de la historia de la humanidad. Ahora, Dios lo está revelando a su generación. Eso es un misterio. Y en cierta forma esto es un misterio también. Siempre existió en la mente de Dios, pero nadie sabía de eso. Y Satanás se ocupó diligentemente de que nadie se entere. ¿Me entienden? Aleluya, aleluya. Un misterio bíblico. La Biblia está llena de misterios y este misterio nos toca personalmente en nuestras vidas hoy día. El misterio de hablar en otras lenguas nos toca como cristianos, si somos verdaderos, personalmente. No es algo que lo dejamos allí, oh, maybe yes, tal vez sí, tal vez no, personalmente. Y es una increíble bendición. Con la ayuda del Espíritu Santo trataremos de remediar esta gran deficiencia. Requerirá varios miércoles. No lo podemos hacer en uno, es obvio. Queremos pedirles de todo corazón, hermano, que nos sigan hasta el final de esta serie. No nos abandonen. Escúchenlo de nuevo. Pídale al Espíritu Santo que les abra los ojos, que entiendan y vean cosas que antes no entendían. Y tengan mucho cuidado con juzgar las obras del Espíritu Santo, porque el hablar en otras lenguas es una obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano creyente. Ten mucho cuidado con juzgar al Espíritu Santo, porque nuestro amado Señor dijo, ese pecado no será nunca perdonado, ni en esta vida, ni en la vida por venir. Ten mucho cuidado. Más se vale decir no entiendo y pedir que el Señor te lo revele mañana, dentro de un mes, dentro de 6 meses, a decir de entrada, no, yo creo que no, eso no es de Dios. Y Dios te libre, eso es de Satanás. Esas son palabras extremadamente peligrosas. Extremadamente peligrosas. Esto, de lo que les voy a predicar e instruir, es el Espíritu eterno de Dios. Tienen que entender eso. Aleluya, aleluya. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesús Cristo. ¿Sabías tú que Satanás no quiere que las iglesias cristianas entiendan eso? Porque es un arma contra él. Es un arma muy poderosa contra él. Por eso él inmediatamente salta a las mentes de la gente, les empieza a susurrar, oh, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto no es de Dios. Tengan cuidado, hermanos, por favor. Por favor. Juan 10:10. El Evangelio según San Juan 10:10. Tremendo versículo. Palabra de nuestro Señor, el Hijo de Dios. Nos revela una gran verdad. El ladrón viene. El ladrón viene. ¿Quién es el ladrón? Satanás. Él roba.
Mi querido amigo, si alguien te ha robado algo en tu vida, déjame decirte en esta tarde, fue Satanás el que lo robó. Dios no roba, Dios da. Jesús dice, el ladrón viene a hacer tres cosas. Viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengáis vida y una vida en abundancia. Meterse en las aguas de esta experiencia espiritual, hermanos, es vida en abundancia. A medida que vamos hacia adelante van a ver de lo que estoy hablando. Es vida en abundancia. Oh Señor, pero tengan cuidado con el maligno. Él les va a llenar la cabeza. No escuches eso, no escuches eso. ¿Cómo no? Para comenzar, quiero que entiendan que el hablar en otras lenguas ha sido escúchame con atención. Nosotros tenemos denominaciones cristianas o iglesias independientes que las llamamos pentecostales porque creen en los dones del Espíritu Santo, creen en la existencia de la persona del Espíritu Santo. Ya no. Y hay denominaciones muy grandes, especialmente en este bendito país. Y cuando oyes eso, dices, sí, estos son los pentecostales. No, hace 2000 años ocurrió esto. No pentecostales del siglo pasado. No, 1000 veces no. Y las iglesias muertas, no, estos son los pentecostales, pero nosotros no queremos saber nada. Hace 2000 años, hermano. Por eso tú estás aquí, me estás viendo por Facebook, para aprender y estudiar la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Y yo te felicito. El tiempo que tú sacrificas te dará increíbles frutos. Así que digo, para comenzar, quiero que entiendan que el hablar en otras lenguas ha sido una parte fundamental del cristiano en el primer siglo de la iglesia. La palabra clave es fundamental. Hay verdades pequeñas, laterales, medianas. Esto ha sido una verdad fundamental. Significa que los cristianos del primer siglo sabían de esto. ¿Me entiendes? No sé si me explico. No, esto no fue la iglesia pentecostés. ¿Are you kidding me? Hace 2000 años. Era fundamental. Ellos sabían de eso. ¿Por qué? Porque Pablo les predicaba. Por el Espíritu de Dios. El gran apóstol Pablo. Entre otros. Pero él ciertamente. Fundamental. Primer siglo de la iglesia. Queremos ir hacia atrás. Y para comprobar esta declaración, estamos obligados a ir a la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor, usted dice eso? Porque yo te voy a llevar a la palabra de Dios, que es la Biblia. Y te voy a dar el capítulo, el libro, el capítulo y el versículo. Y te voy a dar mi comentario. Y después depende de ti si lo aceptas o no. Si lo aceptas, te bendecirá enormemente. Como es algo raro, si no lo aceptas, te pierdes el queje. Yeah. Vas a seguir comiendo pan duro. Pan duro. Pan duro. Yo tengo el pan duro, yo voy a sufrir. No con esta experiencia, hermano. Señor. Aleluya. Así que tengo que ir a la palabra. No vas a poder decir, pastor Tony, usted está diciendo estupideces. Si yo te voy a dar la palabra, tú haz lo que tú quieras. Mis manos están limpias. Pero decir que esto no existe, que no es para ti, es una mentira. Y para la gracia de Dios, yo lo aprendí, yo no sabía nada de esto. 1986, mi vida nunca fue la misma. Yo no hubiera podido servir a Cristo Jesús si yo no hubiera tenido esta experiencia. Y luego les voy a explicar cómo funciona esto. Yo no lo podía haber hecho, yo no tenía la habilidad de hacerlo. Estamos tan
centrados en nuestras denominaciones. Y con todo respeto, no lo hago en mal sentido, entiéndanlo, por favor. Pero se lo tengo que decir. La iglesia de Cristo Jesús no comenzó en Roma, no comenzó en el Vaticano con el nombre de Iglesia Católica. Eso no es verdad. Decir que eso es verdad es ser increíblemente o ignorante o deshonesto. No, nosotros comenzamos. No, no, tú no has comenzado la iglesia de Cristo Jesús en Roma ni en el Vaticano. No, no se me asuste. ¿Sabes que la iglesia de Cristo Jesús? ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que la palabra nos dice que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia? Él es el Señor de la iglesia. Él compró, escúchame, esto te va gratis hoy. Él compró su iglesia con la sangre que derramó en Gólgota, en esa cruz. Él pagó el precio. Tú eres miembro de la iglesia de Cristo Jesús por lo que Jesús hizo hace 2000 años. No lo que hicieron las iglesias después. Eso no es nada. Por eso la iglesia es de Él. Es muy importante. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo Jesús, no comenzó en una ciudad que en esa época se llamaba Constantinopla, en Turquía, que hoy día la conocemos con el nombre de Istambul. Constantinopla. La iglesia no comenzó en Constantinopla, en el Medio Oriente, en el este. ¿Están conmigo? No sé si el mapa. Turquía, el Medio Oriente, el este. No, no comenzó allí. No comenzó con las iglesias ortodoxas. Hay iglesias cristianas que son ortodoxas. Vienen del este. Son nuestros hermanos en la fe. Entre uno y el otro no se aguantan. Es increíble. No se aguantan. Señor, qué horror. Qué horror. Ellos dividen en regiones. Hay una iglesia ortodoxa de Grecia, greco-ortodoxa. Hay otra iglesia en Rusia, ruso-ortodoxa. Y como esa hay otras. Son iglesias cristianas, hermano. Pero la iglesia de Cristo Jesús no comenzó con ellos, ¿entiendes? Ellos dicen, no, comenzó con nosotros. Ellos no saben lo que están diciendo. Aprendamos, hermanos, por Dios aprendamos. Por Dios. La iglesia de Cristo Jesús no comenzó con el protestantismo a comienzos del siglo XVI, 1517, con Martín Luther, que era un sacerdote católico, profesor universitario en Alemania. Ahí nació el protestantismo, una enorme rama. 1517. Pero la iglesia no comenzó allí. La iglesia de Cristo Jesús se extendió al primer siglo. Y qué triste que el protestante ignora y habla mal del católico, del ortodoxo. Y qué triste que el católico y el ortodoxo hablan mal del protestante. Y no se dan cuenta que son hermanos en la fe. No se dan cuenta que nadie entrará al cielo del Padre con el letrero de su denominación. Nadie. Sino a través de la fe que tienen en la persona divina de Cristo Jesús. Tienen que oír estas cosas. Y lo hacemos en el amor de Dios, no para criticar. Tienen que saber eso. No, yo no quiero saber nada con los... No, yo no quiero nada de eso. Señor, qué horror. Nuestra iglesia... Tienes que aprender eso. La iglesia que dice, oh, yo pertenezco a la iglesia.
No la iglesia local aquí en Naples o vaya a saber dónde. No, tú perteneces a la iglesia de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que está sentado de la mano derecha del más altísimo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tú perteneces a esa iglesia. Y esa iglesia comenzó en Jerusalén de Judea. Tienes que buscarlo en el mapa, del lado derecho del mar Mediterráneo. Al final del mar Mediterráneo, hoy día se llama Israel, por la voluntad de Dios. Comenzó en Jerusalén, ciudad a la cual Dios llama mi ciudad santa. Get a load of that. No, Roma es importante, y esto es importante, y lo otro es importante. No, tú estás viviendo una fantasía tonta. Para Dios, Jerusalén es importante. Y cuando Jesús regrese de nuevo y toque la tierra de nuevo y establezca su reino milenario, escúchame, esto es palabra de Dios. ¿Sabes dónde va a aterrizar? En el Monte de Olivos, en las afueras de Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén va a ser la capital del reino milenario del Mesías, de Jesús, nuestro Señor. Y por la gracia de Dios nosotros estaremos con Él ahí. Oh pastor, yo nunca fui a Jerusalén, tú vas a estar allí. Si no permites que el diablo te robe ese privilegio. Si se lo permites, no vas a estar ahí. ¿Qué va? Jerusalén, en Judea. Y comenzó con un pequeño grupo de judíos. Ándale. Nosotros hemos odiado al judío los últimos 19 siglos. ¿Sabías tú eso? La iglesia organizada odió al judío. Los perseguimos, los matamos, los asesinamos, les robamos sus cosas. Los echamos no únicamente de ciudades, de países. Los famosos reyes católicos de España, ellos expulsaron al judío de España y se quedaron con las propiedades de ellos. I'm sorry. Tú deberías saber estas cosas. No seas ignorante, no seas ignorante. Lo perseguimos y sin embargo nuestra iglesia comenzó con un grupo de judíos. Aleluya, que fueron predestinados y elegidos por Dios. Dios eligió los 12. ¿Entiendes? Y eran judíos. Y luego ese pequeño grupo de judíos en Jerusalén salieron a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Después de haber sido llenos del Espíritu Santo de Dios. No antes. Antes tenían miedo que los religiosos de Jerusalén los sacaran y los mataran. Pero llegó el Espíritu Santo de Dios y los llenó con su presencia. Y mi querido Simón Pedro salió fuera y predicó el Evangelio. Y creo que 3,000 o 5,000 convertidos. Inmediatamente fueron convertidos. Gente muy religiosa, pero que no sabían de Jesús. Ellos comenzaron y eso creció y cubrió Europa, el continente de Europa, cubrió Asia, cubrió las Américas, cubrió el continente de África y cubrió las islas de este mundo. Aleluya. Vamos a interrumpir aquí, ¿está bien? Si Dios nos da vida, vamos adelante. Tienen que saber eso. Dios mío, tiene que saberlo. Please. No lo tome como cualquier cosa eso. No lo haga. Para aceptar eso, por lo menos para decir, voy a pensar de esto, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes para reconocer estas verdades.
Si no somos humildes, si decimos, no, en mi iglesia eso no se hace, no se habla de eso, nosotros no creemos eso, al fin y al cabo yo soy esto y lo otro. Ese orgullo denominacional que yo lo encuentro continuamente, pero continuamente. ¿Sabes que a veces cristianos denominacionales no quieren hablar conmigo? You believe that? Pero como no saben defenderse por la palabra de Dios, me ignoran. Directamente me ignoran. Si no somos humildes, hermanos, y mansos de corazón, si no lo hacemos, la palabra de Dios, que es la Biblia, seguirá siendo un libro inentendible. Por eso hoy día le das esto a alguien, le dice, yo no entiendo nada. Por supuesto que no lo entiendes. Tú tienes que ser humilde y manso de corazón. Si no eres así, tú nunca vas a entender ni una página de esto. El ladrón seguirá robando cosas de tu vida y la iglesia será más pobre. Cuando yo pienso que hay cristianos en iglesias que Dios tiene planes para usarlos para su reino. Y nunca van a hacer algo, nunca. Y van a terminar sus vidas. Yo sé lo que te estoy diciendo. Oh, qué horror. Porque están agarrados, ¿sabes? De su iglesia, de su tradición, de sus cosas. Dios ha venido a liberarnos. Jesús le dice a esos judíos en Nazaret, cuando fue a visitar Nazaret, donde él se crió. Lucas 4, 18, por ahí. El Espíritu... No, tengo que leérselo y con eso terminamos. Para que tú te des cuenta, esto es parte de eso. Lucas 4. Nuestro amado Señor. ¿Y sabes que no lo recibieron? ¿Sabías tú que no lo recibieron? Que terminaron queriendo matarlo, lo querían echar de un precipicio. Miren qué cosa. Jesús allí dice, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Él ahora dice, yo soy la realidad de estas profecías que hizo Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Este mensaje, el misterio de las lenguas, es parte de lo que Jesús dijo hace 2000 años. Esto libera, hermanos. La religión siempre ata, siempre ata. Porque las religiones creen que es por la ley que tú vas. Y nadie puede cumplir la ley. Necesitamos la fe en Cristo Jesús. Yo quiero ser libre. Oh, aleluya. Pero tienes que ser humilde. No puedes decir, yo creo que no. No, yo quiero que no, etc. Oh, hermano, lo que yo te pudiera contar de mi vida. Pequeño, inútil, insuficiente, frágil, lleno de faltas, lleno de todo tipo de cosas. Pero yo entré a esto. Yo entré por esa puerta. Y el Señor me dijo, porque eres humilde y manso, yo te voy a cubrir. Y yo te voy a dar esto. Y tú me vas a servir mejor. Y esa es la verdad. Y esa es la verdad. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, oh Espíritu Santo de Dios. Grábala, por favor, en nuestras mentes, nuestros corazones. Queremos ir hacia adelante. Queremos decir tu verdad. Gracias, Padre.
Gracias por querer hacerlo. ¿Quién te obligó a ti a revelarnos tus grandes misterios? ¡Qué amor que nos tienes de querer revelarnos tus grandes misterios! No quisiste que jugáramos en una pequeña piscina de niños, sino nos has llamado a las aguas profundas de tu mar espiritual y revelaciones. Gracias, Padre. Gracias. Grábalo, Señor. Si Dios permite, el miércoles que viene seguimos hacia adelante. No los conozco, pero son mis hermanos. Si nunca te entregaste a Jesús, ¿qué día hoy? Para decirle, Señor Jesús, yo soy un pecador. Esa es la verdad. Perdóname mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú cargaste con mis pecados en esa cruz hace 2000 años, porque la palabra lo dice. Yo creo que el Padre te resucitó, porque la palabra lo dice. Yo creo que cuando Padre te resucitó a ti, yo salí contigo de las profundidades del pecado y el poder de las tinieblas. Yo creo que tú vendrás de nuevo. Señor, entra en mi corazón y sé mi Señor. Yo te confieso como mi Señor. Lléname con tu Espíritu. Hazme entender por qué yo estoy vivo. Tiene que ser más que el paycheck, que un salario, que un coche, que una casa. Tiene que ser algo más. Por favor, Señor, ten misericordia de mi alma. Gracias, Señor. Y luego busca una iglesia donde se te predique la palabra, ¿de acuerdo? No vayas a los cementerios, ahí no se predica la palabra. Y busca la gloria de Dios, no la gloria del hombre, de Dios, hermano. En este miércoles, en el amor de Cristo, aunque no te conozca. Y sin embargo, en el Señor, yo te quiero. Yo realmente te quiero. En el amor de Cristo, decimos amén. Amén. Aleluya.